Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy día vamos a tratar de un tema que se llama ¿y qué del avivamiento? ¿Y qué del avivamiento? En la actualidad se está generalizando en muchos creyentes términos que son una especie de marketing pegajosos, ingeniosos, que nos hacen lucir muy bien. Probablemente muchos pensarán que nos hace lucir un poco más espirituales, más interesantes, más cultos. Y muchas veces estos términos son usados en diferentes exposiciones y actividades en las que se ve exponer las escrituras. Pero aunque, como ya dije, melosos y probablemente usados con buena intención, muchos de ellos no tienen nada que ver con lo que implica la sana doctrina ni con fundamento bíblico. Y en honor a la verdad, casi todo lo que desean significar o expresar con el uso de esos términos, ¿ya? En verdad que sí existen términos bíblicos y doctrinales mucho más apropiados, pero como ya he dicho, ¿no? Los que usan demasiados términos bíblicos como que parece que se han quedado, como que están estancados en el tiempo, como que no fluyen en el espíritu. Como que no fluyen en el espíritu. Y como siempre repito, la cultura doctrinal, el orden que se proyecta en otras congregaciones no es de nuestra incumbencia, a menos que nos inviten a enseñar o a exponer sobre ese tema en particular. Pero deploramos si esos usos y costumbres que no son idóneos para la enseñanza de esta congregación son introducidos o son adoptados por obreros de esta grey. Y de hecho, si no se pone cote educativo, podrían ser reproducidos en diversos niveles de la grey, porque el pastor no está en todas las reuniones, y recién enterarnos cuando el muerto esté andando o los hermanitos estén danzando, ¿no? Y repito, esos términos no guardan concordancia con el rastro escritural, pero son adoptados, pues vuelvo a repetir, como que tienen marketing, como que tienen swing, ¿no? Y como que lo hemos escuchado a personas que se supone que están bien doctrinados en la palabra del Señor. Por ejemplo, ¿no? ¿Ha escuchado mujer empoderada? O busquemos empoderar a las mujeres. De hecho, yo no dudo de la buena intención, ¿ya? Pero es una terminología que nos puede traer muchos problemas, ¿ya? Porque hay algunos factores que deberíamos tomar en cuenta. Por ejemplo, particularmente con este término, con esta idea que a veces yo veo que repiten algunos expositores, ¿no? Con esta idea en particular, ¿qué grupos han hecho de estos términos base de sustento ideológico? Por ejemplo, en este caso, la liberación femenina, ¿no? Pregunto, ¿usarlo nosotros sería una buena política educativa? Más interrogantes. ¿Para qué usarlos? Si hay otros términos que están en las escrituras y son doctrinales que hablan de esto. Es que forzosamente tenemos que acomodarnos al hablar común en otros. Y hay más interrogantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles han sido los frutos que han producido estos movimientos a lo largo de la historia? Y lo más importante, ¿tienen sustento bíblico? ¿Tienen sustento doctrinal? ¿Están en base de la sana doctrina? ¿Son términos, ideas que repiten y repiten y repiten y nos cautivan el corazón de tal forma que nosotros también a veces como loritos ya comenzamos a repetirlos? Algo de esto acontece, por ejemplo, con la idea disque evangelística, disque renovadora de votos al Altísimo, cuando escucho que dicen hay que buscar, hay que desear, hay que participar en un avivamiento. De hecho, los que candorosamente hablan así se están refiriendo a buscar que inicien tiempos gloriosos
para la iglesia, agradables al Señor en base al arrepentimiento. Bueno, es lo que ellos creen que significa lo que están hablando, ¿no? Pero repito, ¿no sería mejor usar términos más ortodoxos para anunciar los sanos deseos de nuestro corazón? El sano trabajo que se va a hacer en nuestra congregación. Sin más, entremos al cuerpo de esta exposición, iniciando en una subdivisión de este sermón que vuelvo a repetir, que he titulado ¿Y qué del avivamiento? Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. El primer punto es, ¿qué significó el pedido de Habacuc? ¿Qué significó el pedido de Habacuc? Capítulo 3, versículo 2. Puestos de pie, por respeto a la palabra del Señor, con excepción de los que están niños en brazos, los que los ayudan a que los niños no se pongan bravos, ¿ya? Y los que están delicaditos de salud, ¿ya? Permítame leer el versículo y decirles alguna parte para repetir todos juntos. La palabra del Señor dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Todos juntos, por favor, en la parte empezando el versículo, nada más. 1, 2 y 3. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Otra vez. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, mis hermanos aquí reunidos, todos comprenden a cabalidad que no existe hombre digno de predicar ni exponer su evangelio. Señor, pero hoy usted me está dando la oportunidad. Hable, Señor Yahvé. Permita que mediante mi trabajo, Señor, que he realizado, usted sabe todo, Señor. Pero que mis hermanos y yo recuerde, Señor, todo lo que implica un avivamiento. Ayúdenos, Padre. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Es notorio, hermanos míos, que en este pedido, ya, en este versículo, están contenidos un solo pedido del profeta Habacuc, dividido en dos partes. Primero leemos que avive el Altísimo su obra, ¿no? Y la segunda parte sería que en dicha acción divina abunde su misericordia. Ahora, preguntémonos, mediante este versículo, ¿es válido pedir algún tipo de avivamiento espiritual para una iglesia local, para una nación, para un trabajo evangelístico edificador en el cual se participará? Y por último, ¿saben los que piden avivamiento en qué consistió el pedido que en el pasado realizó el profeta Habacuc? ¿Es correcto pedir un avivamiento para tu familia, para tu nación, para tu congregación en sí? ¿Sabes lo que estás pidiendo? Analicemos en primera instancia valiéndonos del hebreo. Cuando leemos en castellano, en nuestra Reina Valera 1960, aviva, nos remontamos al vocablo hebreo hagia, que es un vocablo principal que da vida a otros términos hebreos que tienen que ver con el vivir en forma literal o figurativa o el revivir. Y hasta ahí como que parece lógico decir que pedir avivamiento es pedir que haya vida en abundancia o en defecto que revivan los que parecen muertos espirituales mediante el trabajo evangelístico y edificador que participaremos. Hasta ahí parece como que hay lógica, ¿no? Pregunto a los que piden así, por este motivo, con esta base doctrinal, solo pregunto, ¿esta petición y posterior acción divina a mérito de que cumpla esa oración, esa petición,
¿Nos daría miedo? ¿Nos daría terror? ¿Saben algo más de ese pedido? En el contexto corto del versículo, ese problema que a veces lo sacan del contexto. El mismo versículo ya lo sacaron del contexto. En el contexto corto del versículo se afirma que este pedido es en medio de la ira divina y por ello santa que va a venir de parte del Señor. Lo que leemos en nuestra Reina Valera 1960, ira, es el vocablo hebreo roguez, que implica, escuche por favor. Lo que estaba pidiendo a quién era una acción divina, ira, que sí o sí traería intranquilidad, como cuando él está pidiendo ese tipo de avivamiento. No solo es como él le está pidiendo algo que sí o sí va a traerle intranquilidad, que no solamente por escuchar, sino como apreciar el efecto de un rayo caer, que no le va a traer alegría, que le va a traer un sinsabor amargo, una especie de miedo. ¿Se figura usted la portentoso del Señor que haya un rayo? Algo así. Sería como ver una emoción violenta del Altísimo que haría temblar cielos y tierra, como imaginamos un espanto, algo que nos va a conmover, que nos va a poner la carne de gallina, que va a hacer que apretemos nuestros dientes, que van a chillear, como esperar un reñir, que no solamente va a traer vergüenza, sino sangre y terror. Pregunto, ¿esto es lo que están pidiendo para esa iglesia local? ¿Eso es lo que están pidiendo para ese trabajo evangelístico edificador en el cual van a participar cuando dice, Señor, manda un avivamiento? No lo creo, ¿no? Lo que pasa es que no hablan con propiedad porque no tienen el conocimiento correcto, o teniéndolo, lo dejan de lado. ¿Ya? Porque vuelvo a decir, trae swing, ¿no? Como que estoy un paso adelante de los demás cuando hablo así, ¿no? Pregunto, vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que están pidiendo para una iglesia local? No lo creo. Pero veamos un poquito más el contexto general. Lo que está ocurriendo en la congregación de Judá, que sustenta el fuerte pedido de Habacuc. Leamos Habacuc capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice, la profecía que vino al profeta Habacuc. La profecía, o sea, estamos un peso, un masá. Algo fuerte que él comprende que es para que se cumpla la moral de Dios. Dice, la profecía que vino del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y darás voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. O sea, esto es lo que está pasando en Israel. Y el profeta está cansado, está dolido por el desmadre moral que ve en el reino de Judá. Y él está pidiendo justicia divina. O sea, él está pidiendo, aviva tu obra. O sea, castiga ya. Él está pidiendo juicio para su propia etnia, que él ama. ¿Y por qué sabemos que los amaba? Porque parte de su pedido es, en tu ira, acuérdate de la misericordia. ¿Por qué? Escúcheme, por favor. Porque hay cosas tristes, pero son necesarias. A veces un fuerte castigo para que reciba un pecador o sus descendientes pongan las barbas en remojo. Y aquí no estamos hablando de la disciplina de una iglesia, ¿ya? Estamos hablando de la ira santa, de algo que
te va a escarapelar el cuerpo. Habacuc estaba pidiendo juicio y sabiendo del accionar de su pueblo y enterado que, porque le está dando la profecía, que en el tiempo de la ira del Señor ya se está acercando, él escribe lo registrado en la primera parte del versículo que fue la lectura bíblica. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ese temí no es respeto reverente exactamente, es tuve miedo. Pues sabe el profeta lo terrible que va a suceder, porque Dios ya lo decretó, pero a su vez sabe que en verdad eso es lo que necesita su pueblo, que es rebelde, contumaz y sumamente desagradecido. El énfasis de nuestro discipulado es que el pueblo de esta congregación aprenda a ser agradecido. De ahí que dice Habacuc: apresura tu obra en medio de los tiempos, hazlo conocer. Otra razón lógica para un pedido tan extremo, sí, que retumbe en los cuatro costados de la tierra, en lo más alto y en lo más bajo, que Dios puede demostrar ira por aquellos a quien ama profundamente. Hermano, Dios nos ama de una forma increíble. Y yo estoy convencido que si yo me vuelvo rebelde y contumaz por amor a esta persona, Él me puede hacer depositario de su ira. Aprovechemos bien, pues. Diré, por favor, que no nos compliquemos con la terquedad. Cuando ya discernimos el rumbo correcto que le agrada a Dios que nosotros transitemos, recordemos lo que les pasó a los israelitas y asimilemos. Escúcheme, que Dios no tiene favoritos. Y cuando el Altísimo entre en ira, el que recepciona esa ira, le van a rechinar los dientes. El cuerpo se le va a desacomodar. No tentemos, en un buen sentido de la palabra, lo que uno dice: yo soy un hombre con suerte. Esa es la misericordia perfecta del Señor que se está manifestando en un terco de corazón. Y bueno, ya sabemos la historia de los hebreos, ¿no? Los caldeos en la práctica los trituraron al pueblo santo de Dios. Fueron el azote que el hacedor eligió para castigar, escúcheme, a la niña de sus ojos. Así le decía Dios a Israel, la niña de sus ojos. Usted sabe lo que significa eso, ¿no es cierto? Su amor. Bueno, ¿y cómo fue Habacuc, capítulo 1? Versículo del 5 al 11. Miren lo que les aconteció a ellos. Lo que pedía Habacuc llegó a ocurrir. Miren que las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible de ella misma, procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como las águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. ¿Quién era la presa? La niña de sus ojos. Toda ella vendrá a la presa, el terror va a ser delante de ella y recogerá cautivos como arena. Encarnecerá a los reyes y a los príncipes hará burla y se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderán atribuyendo su fuerza a su Dios. Qué terrible, ¿no? Caer en manos de un incrédulo.
Y cuando me deshaga mis huesos, cuando me pisotee, se va a burlar de Dios y va a decir, tu Dios no vale nada. Miren, y Dios permitió eso, ¿eh? Él cuida la dignidad de su santo nombre. ¿Por qué lo permitió? Porque los ama. ¿Usted quiere caer en la ira santa de Dios? ¿Comprende usted lo que, si alguien cree que está pidiendo, hagamos un trabajo de avivamiento? Y tiene base ¿sabe? ¿Se da cuenta de lo que está pidiendo? Señor, mata a mis padres que son incrédulos para que sus nietos vengan a Cristo. Señor, manda esclavitud a toda mi familia. Quítale sus casas, sácales todo, para que, Señor, vengan a ti. Simplemente no saben lo que hablan. No saben lo que hablan. Y dice la palabra del Señor que tenemos que ser espectáculo para nuestros ángeles. Claro, un espectáculo agradable. Vayamos ahora a otro versículo donde se aprecia el concepto de avivar. El concepto de avivar solamente se aprecian en dos sitios en la Biblia. El que hemos leído Habacuc y otro en el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Y bueno, luego de la lectura va entre el segundo punto. ¿Qué significó el pedido del apóstol Pablo? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de nuestro Señor. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pregunto, ¿pide usted lo que pidió el apóstol Pablo cuando afirma que espera un avivamiento en su iglesia o en su familia de sangre o en el trabajo evangelístico o edificación en el cual se está involucrando? ¿Esta es su base doctrinal? Es notorio, hermano mío, que en este versículo el apóstol Pablo le está pidiendo a un obrero nacido de nuevo, de mucho valor, que está activo correctamente en la obra, simplemente que siga trabajando en corrección. O sea, no hay base, no aplica para pedir que ocurra esto en un incrédulo. Tengamos un culto de avivamiento, van a venir muchos incrédulos. ¿Dónde? Si le está hablando a un creyente de mucho valor. No aplica para un incrédulo, para pedir que vamos a hacer un trabajo donde va a haber arrepentimiento. Y ni siquiera podemos decir, si comprendemos, que aplica para decir que un incrédulo mantenga la flama de alguien que no conoce. De otro lado, ¿aplica para decir que los obreros vuelvan a trabajar? Tampoco, porque le está hablando a Timoteo que no se ha apartado, que no estuvo desorientado. Pablo no le está diciendo que sea perfecto, porque ni siquiera el apóstol, ni ninguno de ustedes, ni el expositor lo es. Le está recordando, como haría un sano pastor, como haría un sano maestro, como haría un sano discipulador, a quien tiene a cargo como lo que es un padre espiritual, un mentor, que esa persona a la cual está diciendo que lo haga, que siga ejercitando sus dones, que mantenga viva la flama de servidumbre a Cristo, ¿ya? Con el ejemplo que él mismo le está dando. O sea, ¿qué le está diciendo? Mantente firme en la carrera de ayudar a otros. Mantente firme en tu carrera de ayudar a otros. Y usted, como mi persona, sabemos que eso es sumamente difícil, porque nos topamos con unas personas que parece que nos hacen unas, y a veces no nos las hacen, pero pensamos que es así. Y él está diciendo,
Timoteo, mantén viva la flama del Señor Jesucristo. Timoteo no se había apartado, no estaba desorientado. Preguntémonos entonces mediante el versículo, ¿sería válido pedir arrepentimiento para alguien que está trabajando bien? ¿Sería válido pedir arrepentimiento a un incrédulo con esta palabra aviva? ¿O pedir arrepentimiento a un obrero apartado? No aplica en ningún caso, porque le está hablando a un obrero que está trabajando bien. Este versículo puede sustentar algún pedido de algún avivamiento espiritual para una iglesia local, para una nación, para un trabajo evangelístico, para una reconciliación en la cual se participará. Repito, este versículo solamente es un recordatorio de un estilo de vida que tiene que ser propio a todo obrero de Dios. Analicemos la petición del apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, ahora valiéndonos del griego koiné. Lo que leemos en castellano, en nuestra Reina Valera 1960, aviva, es el vocablo anasopureo. Anasopureo, que implica la idea de volver a encenderse, pero no porque ha perdido la acción, sino le está recordando una acción que debe ser cotidiana en la vida de un obrero. En este caso, estamos hablando de Timoteo. Le está recordando que es una práctica que tiene que tener de por vida. Mantener plenamente encendida la llama del Evangelio. Activo en esa labor. Está hablando de un ejercicio continuo que termina en una ocasión y vuelve a empezar. Es como un recordatorio de una forma de vivir. Pregunto, ¿no es acaso así nuestra labor? Nunca acaba, es un ejercicio perpetuo. Servir según los planes de Dios al próximo nunca acaba. Termina un caso, inicia otro. Perdonamos, ponemos la otra mejilla, pedimos perdón, hasta la séptima potencia. Ese es el estilo de vida que le está haciendo recordar Pablo al joven pastor Timoteo, que nos es propio a ustedes y al que esté poniendo. No hay tiempo para regordearnos en nuestros pareceres. No hay tiempo para que nuestro dolido corazón se olvide de la doctrina del Señor. Que el Señor es tan paciente y tan hermoso que sabe que usted y mi persona, Timoteo y Pablo, son teteras comunes y corrientes, y Él, porque Él ha construido al hombre, dice que no se ponga el sol a tu vida. O sea, ¿qué quiere decir? Que Él comprende que nosotros somos imperfectos, pero termina un caso y tiene que empezar el otro. Y hay veces es la misma persona. Es la misma persona. Por eso que mi esposa me perdona, y me perdona, y me perdona. Y por eso que yo la perdono, y la perdono. Porque es el estilo cotidiano que le corresponde a un obrero del Señor. Simplemente se recuerde su maestro terrenal, por encargo del Altísimo, le está recordando el estilo de vida que le tiene que corresponder, porque de hecho que Timoteo ya se dio cuenta de su llamado santo al ministerio del Señor. Pregunto, ¿usted se ha dado cuenta de ese llamado? Ay, pastor, es solamente para los pastores y para... Todos estamos llamando al ministerio santo de la reconciliación. Nos está recordando un estilo de vida que no debe escapar de nuestras actitudes cotidianas. En el contexto de este pasaje histórico es notorio que el apóstol Pablo lo está animando, lo está exhortando con amor al joven pastor Timoteo,
a mantener su actividad de servidumbre a Cristo, que demuestre en todo tiempo lo que se espera de nosotros. Escúcheme, ser completamente agradecidos porque nos ha regalado la salvación sin merecerla. Miro a la derecha, miro a la izquierda, me miro en un espejo y solamente veo un hombre y mujeres que merecen el infierno. Y por la misericordia de Dios nos ha puesto en una familia espiritual que vamos a escapar a la maldad. Y lo que se nos pide es que avivemos el don que está en nosotros para que sigamos ayudando al prójimo que va en este mundo como oveja sin pastor, o al prójimo que es creyente, que está desorientado y necesita ver una mano que le diga: hermano mío, Cristo vive y tu camino no ha terminado. En ambos casos, hermanos, es notorio, ni Habacuc le está pidiendo a la congregación de Judá que crezca en número, porque se dan cuenta cuando dicen vamos a hacer que haga un avivamiento. ¿Y cómo? Hoy la iglesia creció. Creció. No le está pidiendo a Habacuc que la congregación de Judá crezca en número. Ni Pablo le está pidiendo esto a Timoteo. Tampoco Pablo le está pidiendo a Timoteo que despierte de un letargo. No le está pidiendo que se arrepienta, no le está pidiendo que se renueve, no le está pidiendo que fluya en el espíritu. No le está pidiendo que dance, no le está pidiendo que hable en lenguas, no le está pidiendo que apoye músicos para que compongan el rock de la gracia con un final apoteósico de un bajista. No le está pidiendo que vaya a predicar y se congratule donde están completamente desordenados, como el avivamiento último que hubo de no sé cómo es la ciudad, ahorita no viene a mi mente. No le está diciendo que se junte con homosexuales y que le diga: Dios te ama tal como eres. No le está diciendo que su asistencia a ese mega evento donde es notorio que el Espíritu Santo se ha manifestado porque está agradado de lo que ellos están haciendo y no necesitan arrepentimiento. Qué triste y lamentable de expositores que van a estos sitios y comienzan a hablar del amor de Dios que los ha unido acá, y no es capaz de sufrir al frente y decirles que se van camino al infierno. No, es que hay que ir porque esos pueden ir a nuestra congregación y vamos a tener una mega iglesia. El pastor Edwin de Pascale, en una de sus prédicas cuando habló sobre este tema, sintetizó así: lo que Habacuc está pidiendo es que se apresure lo que Dios le ha mostrado. Habacuc está pidiendo que venga la muerte, la destrucción, la violencia contra el pueblo de Israel. Que venga una vez Nabucodonosor y sus caldeos y se lleven al pueblo cautivo. Y vuelvo a usar la referencia de la prédica de mi consiervo y antiguo pastor mío, cuando él toca en el Nuevo Testamento, y él se expresó así: lo que el apóstol Pablo le está pidiendo a Timoteo es que recuerde cómo se convirtió a Cristo y que no tenga miedo de dar testimonio de Jesucristo y de enfrentar a la muerte si es necesario. Agrego, como Timoteo había visto el testimonio de su padre espiritual, dejando de lado movimientos carismáticos, dejando de lado vendedores de humo de la prosperidad. Pregunto, ¿cuál sería la base doctrinal para que una iglesia de sana doctrina ponga, por ejemplo, un cartelón o anuncie en las redes sociales: culto especial de avivamiento? ¿Qué esperan? ¿Un gran terremoto? ¿O esperan que entren bárbaros atilas y maten a todos los pecadores de alto vuelo que asisten a ese evento? ¿Esperarán la ira divina? ¿O esperarán que los que trabajan bien en la obra se arrepientan? ¿De qué? ¿Y tengan un nuevo despertar? ¿O que les salga un tercer ojo como el Dalai Lama? ¿Qué es lo que quieren? Le voy a decir yo. Quieren hacer crecer sus iglesias en número. El resto no.
Es triste, pero casi no les interesa. Porque yo no comprendo, no puedo comprender que una persona que está sembrada en la sana doctrina, que pasa más de 8 horas estudiando la Biblia, no se dé cuenta ni siquiera de lo que está haciendo, ni lo que está diciendo, ni lo que está impulsando que las nuevas generaciones hagan. Traigan a los más jóvenes, vengan, hagamos crecer la iglesia. Tajante digo que no hay mandato escritural para que busquemos avivamientos. Ya tratamos los dos únicos versículos donde se usa este término en el hebreo y en el griego koiné. Y ninguno sustenta que en la actualidad haya pedidos de avivamientos. Y muchas veces verdaderos y nobles creyentes que en sí no saben ni lo que dicen, ni lo que piden, y es lógico afirmar que mucho de su sano esfuerzo y loable trabajo se va a perder. Porque si no hablas con propiedad, ¿no? Si no hablas con propiedad, esa palabra tiene poder, no como dicen los carismáticos, tiene el poder de confundir. Pero con mucho pesar también diré que cuando la ignorancia es pésima consejera, se puede terminar trabajando para el enemigo. Por ejemplo, ¿no? Verdaderos creyentes, que candorosamente van cuando escuchan, hay un avivamiento en una universidad, en un colegio, en un estadio, en una iglesia. ¡Wow! ¿Cuándo ocurrirá eso en mi iglesia? Y yo los miro, los escucho, y bueno, pues, ¿qué podemos hacer, no? Eso le habrán enseñado, ¿no? O no querrán enemistarse dando enseñanza fuerte, ¿no? ¿Qué será? No sé. Pero van, pues, ¿no? Jóvenes creyentes de verdad. Van y participan con homosexuales, con rockeros, con drogadictos, con malos y traidores obreros eclesiásticos a elevar plegarias impuras a Dios. ¿Cómo me gustaría enterarme que hay un expositor y se ha subido y les ha dicho, así ha dicho Jehová, y comienza a hablar del infierno y les comienza a decir que se arrepientan? Pero no, el amor de Dios nos ha unido a todos estos sectores como Cristo nos ama. Y acá está mi tarjetita y esta es la dirección de mi iglesia. Estamos preparados para amar, para comprender. Triste y lamentable. Pero para nada estos que van a estos movimientos, dense cuenta en el último, Austerlitz, ¿cómo se llamó? ¿No? Y se veía un grupito, ¿no? De pelucones, de chicos, de chiquitas que se notaba que eran lesbianas, y grupos y grupos que estaban yendo, ¿no? Y estaban ahí contentos. Ellos estaban contentos porque ese avivamiento es del Espíritu Santo que se ha desatado y que les está confirmando que sin arrepentimiento pueden adorar a Dios. Y fatalmente hay obreros que van a esas iglesias que ostentan títulos de evangelista, de pastores, de obispo, de profetas, que confirman que ahí está fluyendo el Espíritu de Dios. Yo no consigo que una iglesia sana haga un trabajo correcto de arrepentimiento y no sepa que decir vengan a un culto de avivamiento es tirar por la borda cultural todo el trabajo que ha costado sangre en muchos creyentes para que la sana doctrina entre con fuerza en todos los pasillos del mundo. ¿Qué están pidiendo? ¿Juicio a bárbaros atilas? ¿Juicio para mejorar? ¿O en defecto que es iglesia local? Porque si quieren que haya un avivamiento en su iglesia, que se desordene como se desordenan esos sitios donde hay avivamiento. ¿Saben lo que ha pasado en los siglos pasados, donde ha habido avivamientos en iglesias? Esas iglesias casi han desaparecido. Casi han desaparecido. ¿Ya? O quieren terminar como mega iglesias, como la coreana, como algunas pentecostales y carismáticas de
el hecho que se llamó el Gran Despertar en el periodo de 1850 y 1950? Avivamientos. Y crecen, y crecen, y crecen. Lógicamente la economía también crece, ¿no? Para usar en la obra, lógicamente. Ahora, ¿qué tipo de obra? Vaya uno a saber, porque nunca dan cuenta de nada. Lo que nos lleva al tercer punto. Lo que sí es bíblico y doctrinal pedir. Lo que sí es bíblico y doctrinal pedir. Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Entonces, sobre esta base doctrinal se pueden usar muchos técnicos, muchos términos que dicen arrepentimiento. Queremos que nazcan de nuevo. ¿Se han dado cuenta? Va a ser bien difícil que usted vaya a una iglesia y escuchen que diga nacidos de nuevo. Casi no usan esos términos, ¿no? No usan. Es que son quedados en el tiempo. Isaías capítulo 66. Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ese sentir tremendo de Dios, temblar ante su palabra. Escúcheme, por favor. Con cuestión de evangelismo, una persona que tiembla ante su palabra no se quedará en el hecho de haber comprendido intelectualmente el mensaje de la salvación, sino que aceptará el camino glorioso de Jesucristo que inicia en la cruz del Calvario como único medio para salvar su propia alma. Pues el que, escúcheme, pues el incrédulo que verdaderamente tiembla ante su palabra va a correr con dirección a Cristo y no al revés. Ahora, escúchenme por favor, con respecto a la edificación del creyente. Aquellos de nosotros, nacidos de nuevo, que verdaderamente temblemos ante su palabra, no solamente implica oír, no solamente implica, escúcheme ya, comprender intelectualmente, sino que intentará poner en obra la educación que deriva de las Escrituras, porque el creyente que verdaderamente tiembla ante su palabra, corre con dirección a Cristo y sus métodos y no lejos de Él. Escúcheme por favor, con respecto de aquellos que se han alejado del camino correcto, un verdadero creyente que tiembla ante su palabra, no solamente oye y comprende intelectualmente, sino que hace metanoia, cambio de rumbo en su vida, y se amerita pedir o aceptar disciplina eclesiástica. No se va a amarrar a cargo ni posición adquirida, pues el que verdaderamente tiembla ante la palabra del Señor no le importa el título de pastor, no le importa el título de expositor, si sabe que está mancillando el santo nombre de la cruz. No tiemblan ante su palabra, porque se da cuenta. Dividen a las iglesias. Son incapaces de renunciar al cargo. Hacen lo que quieren con el dinero. Hacen lo que quieren con los hermanos. Hacen grupitos. No tiemblan ante su palabra. Y yo no quiero eso, ni para mi vida, ni para la vida de aquellos que congregan en Jesús el Salvador. Porque el que tiene una correcta relación con Cristo tiembla ante su palabra y regresa al camino correcto. El mundo, escuche, y la iglesia del Señor, hay innumerables personas con un alto grado de coeficiente mental, con magníficas capacidades y comprensión lectora, y qué bueno. Pero oremos, hermanos míos, por incrédulos, inteligentes y creyentes inteligentes que tiemblen ante la palabra del Señor y pongan las cosas en obra.
Y no solamente que ya he comprendido todo. Revisemos el último versículo de este segmento, la primera parte. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Que no solamente nos habla de su omnipotencia creadora, sino el contexto inicia en el versículo primero. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra ha entrado en mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? O sea, y conexando ambas con lo que dice en el segundo versículo, que él mirará a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla ante su palabra. O sea, lo que está haciendo es una comparación en el contexto, cuando se junta, es que el sentido común es el siguiente, que él prefiere habitar en corazones humanos que en fíos, edificios y construcciones humanas. Pero en estos corazones humanos que él quiere habitar, ¿ya? Tienen estas características, que sea pobre y humilde de espíritu. Para pobre se aprecia el vocablo hebreo aní, pobre de mente, deprimido. Y si revisamos un poco más atrás, su antecesor idiomático es aná, que implica que es pobre de mente, ya, que es afligido, es escaso, pero él mira, él oye, él presta atención, pues él ya sabe que lo suyo le es insuficiente y comprende que necesita a Dios. Alguien que sabe, escúcheme ya, que para cantar, que para aullar, ya, necesita de Cristo. Alguien que sabe que para atestiguar, para vivir dignamente, lo suyo solo no le alcanza. Uno que ha asimilado que sin Cristo no es nada. Ya a veces los puestos, los sueldos, los deseos del corazón pesan tanto que no queremos temblar ante su palabra. Pero es lo que él busca. Y cuando leemos humilde, es el término hebreo naké, que implica uno herido, mutilado o abatido. Y cuando uno vive como mutilado, cuando uno vive como herido, cuando uno se sabe abatido por lo poco que es, presta atención lo que dice la palabra del Señor. Tiembla. Y ahí es cuando decide recibir a Cristo, porque ya se dio cuenta del cansancio que va camino al infierno. Y ahí es cuando se da cuenta que hace y todo lo que hace se cae. Y comprende que necesita ser edificado. Y la edificación no termina en escuchar y comprender, sino que tiene que poner en obra. Y ahí es cuando su vida comienza a cambiar. Y ahí es cuando el trabajo rehabilitador rinde frutos. Y sinceramente digo, en todo me he equivocado. En mi casa y en la congregación. Ayúdame, Señor. Pues ese corazón tiembla. Y suele urgentemente el que tiembla escuchar la verdad que lo va a hacer libre. El reformador Calvino, teniendo en mente el contexto corto que les he explicado de que venció el versículo 21, él habló de lo siguiente, que eran casas erigidas al culto del Señor, ¿no? Y cuando hace la comparación, él dice así, a Dios no le importan las ceremonias en sí mismas, ni que nos desgarremos para que todo salga bien en un culto, cuando no hay humildad y pobreza para cumplir la palabra del Señor. Solo somos máscaras vacías e inútiles. ¿Ha participado usted con mucho activismo en un culto y no quiere cambiar? Si usted estuviera en la época de Calvino, le diría que usted es una máscara vacía e inútil. Y Calvino, ahora sí, escribe puntualmente. He reducido todo su pensamiento en estas frases, pero es como media hoja que él escribe. Pero ahora sí voy a hacer puntual lo que él escribió. Por otro lado, el Señor testifica que exige mentes humildes y abatidas y que tiemblan ante sus mandamientos. Con estas palabras, él describe
la pureza interior del corazón y el sincero deseo de piedad. Y al mismo tiempo muestra de qué manera debemos estar preparados para agradar a Dios. Y voy a continuar leyendo su pensamiento de este reformador europeo. Muchos se jactan de que reverencian y temen a Dios, pero al ignorar su palabra, muestra que son despreciadores de Dios. Toda la reverencia que le debemos a Dios debe ser pagada a su palabra, en la cual Él desea ser plenamente reconocido como imagen viva. Interrogo. ¿Saben cuándo nos reducimos a nada? Y le voy a responder ya. Cuando dejamos de lado nuestros pareceres y decidimos volvernos adoradores en espíritu y en verdad. Y esto, y solo esto, es lo que va a ayudar a un trabajo en una congregación. Y esto, y solo esto, nos va a ayudar para que corramos a Cristo para ser edificados. Y esto, y solo esto, nos va a ayudar cuando nos damos cuenta que hemos pecado y debemos correr a Cristo. Charles Spurgeon hizo esta pregunta: ¿somos los que temblamos ante la palabra de Dios? Y también volvió a preguntar: ¿temblamos ante el poder penetrante de la palabra de Dios? Y vuelvo a citar a este pastor bautista: algunas personas siempre deben tener dulces y comodidades, pero los hijos sabios de Dios no lo desean en exceso. Pedimos pan para cada día, no azúcar cada día. Conclusiones y sano propósito. Primeramente, acostumbrémonos a hablar con propiedad. Segundo, con un incrédulo, no ansiemos ni busquemos avivamientos para él. Busquemos mediante nuestro trabajo que tiemblen ante la palabra del Señor, pues si esto llega a ocurrir, van a correr a resguardarse en Jesucristo, evitando el final crujir de dientes. Tercero, como creyentes, no busquemos avivamientos. Busquemos que mediante nuestra labor, nuestros hermanos tiemblen ante la palabra y se dejen edificar. Cuarto, cuando un creyente, Juan Pámpano, sale alejado de los métodos del Señor, no busquemos su avivamiento, porque esto no es bíblico. Busquemos, ansiemos mediante nuestro trabajo y el ejemplo, que es difícil, ¿no, hermano? Que ellos tiemblen ante la palabra del Señor y así regresen al camino correcto. Y finalizaré diciendo que comprender el mensaje de Dios no es lo que alimenta. La palabra de vida, el pan de vida, y Jesús lo dijo, es cuando hacemos lo que Él dice. Eso es lo que alimenta. Escuchar y comprender intelectualmente engorda nomás, pero no hay sustantivo. El sustantivo es poner en obra. No pidamos, hermanos míos, lo que no tiene sustento. Alejémonos de esos cultos especiales en universidades, colegios, en cualquier sitio dicen fiesta de avivamiento, que al final son festines emotivos sumamente peligrosos, pues no hay sana doctrina. Y por último, quien pone ese título, para mi modo de entender, demuestra que podrá tener muchos títulos y hablar un montón de idiomas, pero en sí no sabe mucho. Y es peligrosa la ignorancia, regordeada de títulos de grandes universidades. Y segundo, hermanos míos, no pidamos lo que no tiene sentido. Hablemos con propiedad. Busquemos ser hacedores y no simples almacenadores de la palabra de Dios, porque la receta perfecta, usted la sabe. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y su voluntad, vuelvo a repetir, es que seamos hacedores, no solamente oidores, y que hablemos con propiedad. Incline su rostro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el transcurso de la historia, Señor, muchos de nuestros verdaderos hermanos, Señor, han sido engañados y han sido mandados, Señor, a prácticas que son incoherentes con su doctrina, despreciando, Señor, términos y formas de hacer bíblicas.
Señor, no permita que eso ocurra con nosotros. Ayúdenos, Señor, para que cuando nuestros jóvenes salgan a otros sitios, no traigan modas, Señor, que intenten implantarlas en sus enseñanzas, en sus trabajos. Ayúdenos, Señor, porque no estamos, mi Dios Santo, desesperados por crecer en número. Y no estamos para nada en eso, Señor. Estamos, sí, Señor, esperando que usted nos haga temblar ante su palabra, para que cada día mejoremos, Señor. Ayúdenos. Y ahora quiero hacer una pequeña invitación. ¿Tiembla usted ante la palabra del Señor? Usted lo sabe. ¿Tiembla usted ante la palabra del Señor? ¿Sabe usted que va camino al infierno? Si usted no ha recibido a Cristo, ¿sabe usted que va camino al infierno? Si usted sabe eso, hágame una señal que nadie lo está mirando. Permita que en un momento en que nadie sepa, pueda conversar con usted y mostrarle el camino de la salvación. ¿Alguien desea recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal? Hágame una señal. ¿Sabe cómo usted se puede dar cuenta que necesita a Cristo? Cuando usted se aleja en forma tan fácil de la moral de Dios y solamente se asusta por las consecuencias, pero no por lo que está haciendo en sí. ¿Esto le está ocurriendo? Hágame una señal que nadie está viendo, solamente los ángeles que lo rodean y el que está exponiendo, porque le prometo después conversar a solas con usted. ¿Alguien desea recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal? Levante su mano, por favor. ¿Alguien desea recibir a Cristo? No luche, si es su caso, levante su mano. Ahora quiero hacer una invitación. Otra. ¿Se pone terco demasiado? ¿No quiere regresar al camino y sigue en sus 13? ¿Quiere encontrar fuerzas para dejar esa terquedad y vaya a hacer lo correcto con aquella persona o con aquella actitud que debe dejar? Permítame ayudarlo mediante la oración que vamos a elevar todos para que este sea su caso saliendo de este culto. Hágame una señal. ¿Alguien desea que ore por él o por ella para que haga lo correcto? Levante su mano, por favor. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Señor, usted ha visto las manos levantadas, Señor. Ayúdelos, Padre, para que tiemblen ante su palabra con respecto de lo que ya detectaron que es un camino viciado, Señor. Señor, no pedimos avivamientos. Pedimos, Señor, que nos haga susceptibles a temblar ante su palabra. Gracias, Señor, por aquellos que han decidido tomar estas decisiones y por lo demás, mis hermanos, Señor, que yo sé que han comprendido a cabalidad lo peligroso de usar términos que no tienen nada que ver con la sana doctrina. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor.